El Ministerio Internacional Apostólico y Profético Vino Nuevo a las Naciones presenta al apóstol Pablo Martínez. Nadie que está sobre la tierra fue creado por casualidad. Todo el que está sobre esta tierra fue creado bajo un propósito en Dios. O sea, que el hecho de usted haber nacido ya es un llamado de Dios. El apóstol Pablo Martínez es un hombre apasionado por predicar la palabra de Dios y ha llevado el mensaje de la palabra del Señor Jesucristo a las naciones del mundo. Colombia. Usted y yo necesitamos constante liberación. Bendito sea el nombre del Señor. Guatemala. Ecuador. Paraguay. Puerto Rico. Bendito sea el Señor, de que el fuego en el altar no se debe apagar, porque en el momento que se apaga el fuego se acaba el altar y se acaba la adoración. Venezuela. Miami. Carolina del Norte. Nueva York. Muchas han sido las almas que han entregado su corazón a Jesús en cada una de sus cruzadas de salvación, sanidades, milagros y liberación. Esperamos que este mensaje en la voz del apóstol Pablo Martínez toque tu corazón y te acerque más a la presencia de Dios. Bienvenidos a Vino Nuevo a las Naciones. Esta palabra de hoy es de guerra espiritual. Gloria al Señor. Hoy voy a hablar sobre la guerra espiritual y la liberación. Guerra espiritual y la liberación. Y bueno, Dios ha tocado mi corazón de una manera muy especial para tratar este tema, porque he estado viendo cómo en el pueblo de Dios hay carencia de conocimiento acerca de la guerra espiritual, carencia de conocimiento, de revelación. Ahora, cuando hablo de conocimiento, no estoy hablando de conocimiento humano, conocimiento intelectual, porque la guerra espiritual no está relacionada con nada que tú puedes estudiar en la universidad, aunque hayas recibido un entrenamiento en un seminario cristiano. La guerra espiritual es algo que va mucho más allá de una enseñanza. Quiero dejarte algo claro, y es que la guerra espiritual, tú naces, Dios te ha dotado para ser un guerrero. Yo escuchaba a un predicador hace unos días que decía que no todo el mundo es llamado a la guerra espiritual. Pues yo tengo que decir que estoy totalmente en contra de este predicador, porque todo cristiano, toda persona que acepta a Jesús en su corazón como su Salvador es llamado a la guerra.
Por la sencilla razón de que en el momento en que tú recibes a Jesús en tu corazón, tú te vuelves enemigo de las tinieblas. Tú te vuelves enemigo de Satanás. Tú te vuelves enemigo de los demonios, de todo espíritu inmundo. Tú te vuelves enemigo de el ejército satánico, de los brujos, de los hechiceros. Entonces, en el momento que tú aceptas a Jesús en tu corazón, inmediatamente te vuelves enemigo de Satanás. Entonces, quieras o no, tú eres llamado a la guerra, porque tú tienes que defenderte. Y la Biblia dice en Efesios capítulo 6, el versículo número 10, dice la palabra, hablando sobre la armadura de Dios, dice, leo con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por lo demás, hermanos míos. Mira quién le habla a Pablo. Pablo es el que escribe esta epístola, y Pablo le habla a la iglesia, a sus hermanos en Cristo. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo le dice a los hermanos en Éfeso, a sus hermanos en Cristo: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabe por qué Pablo les decía esto? Porque se levantaba, o se le iba a levantar, o se estaría levantando constantemente contra ellos, contra la iglesia, un enemigo que venía a destruirlos. Y Pablo en el versículo 11 les dice: vestíos de toda la armadura de Dios. O sea, la armadura de Dios no es para un grupo selecto de la iglesia. No, la armadura de Dios es para todo cristiano. Es para todo hijo de Dios. Todo el que recibe a Jesús en su corazón es llamado a vestirse de la armadura de Dios. Y el versículo número 11 dice: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mire, la guerra espiritual, santo es el nombre del Señor, es una confrontación entre poderes. El poder divino contra el poder diabólico, la vida contra la muerte, la luz contra las tinieblas. Entonces dice Pablo, dice que nos tenemos que vestir de esta armadura. ¿Para qué? Para poder estar firmes contra el ataque, contra la guerra del diablo, contra las acechanzas del diablo. Ahora, Satanás busca destruir todo lo que esté relacionado con Dios, todo lo que esté ligado a Dios, todo lo que busque agradar a Dios. Y por lo tanto, si esa es tu posición, ya tú eres enemigo de Satanás. Así que lo que decía este predicador, de que no todo el mundo está llamado a la guerra espiritual, es falso. Todo cristiano está llamado a la guerra espiritual. Ahora, que hay cristianos que no entienden que el ser cristiano es ser enemigo de Satanás, y no quieren meterse con Dios, no quieren buscar a Dios, no quieren recibir de Dios, es otra cosa. Estas personas constantemente están en derrota, pero no significa que porque el diablo les esté dando duro, que porque estén siempre cayendo, no han sido llamados a la guerra espiritual. No, toda la iglesia es un ejército. Toda la iglesia es un ejército y llamado a pelear, llamado a combatir, llamado a guerrear en el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces, esto es muy importante aclararlo, porque entonces hay hermanos que en la iglesia se relajan, mientras otros están batallando, ellos están relajados. Mira, en el pueblo de Dios no hay gente que esté quieta. No hay gente que es llamada a quedarse detrás del escritorio. No. En el ejército de Dios no hay gente que es llamada a pasarla bien allí, oliendo a perfumito, allí en la oficina, como sucede en la parte humana. En lo espiritual, tú tienes que pelear tus batallas. Nadie va a guerrear por ti. Nadie va a pelear por ti. Las batallas tuyas son tus batallas, no las batallas del vecino. Tú tienes que pelear tus propias batallas.
batallas en el nombre de Jesús. Por eso Pablo le dice a la iglesia: hermanos míos, y está hablando de una manera individual, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir, dice la palabra, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el verso 12 es tremendo, porque el verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en los aires, en la atmósfera. Santo es el nombre del Señor. Entonces, ¿hay una guerra o no hay una guerra? Hay una guerra. Hay una guerra y tú eres llamado a esa guerra. Yo soy llamado a esa guerra. Ahora, lo importante aquí es cómo pelear esa guerra, porque hay muchos que carecen de conocimiento. Recuerde que no hablo de conocimiento humano, hablo de revelación, hablo de discernimiento. Carecen de revelación y discernimiento y no saben cómo enfrentarse hacia este enemigo. Mire, Satanás no ataca a todo el mundo por igual, porque tú tienes unas debilidades, yo tengo otras tal vez muy distintas. Entonces él va a acechar de acuerdo a tus debilidades. Entonces, de acuerdo a tus debilidades es que tú te tienes que levantar como un guerrero, como una guerrera, para pelear contra ese ataque diabólico, ese ataque satánico. Santo es el Señor. Entonces, guerra espiritual se le denomina a la confrontación de poderes espirituales. Ojo, donde Dios manifiesta su soberanía a través de la iglesia, a través de sus hijos, a través de sus siervos. Bendito sea el Señor. O sea, que a través de ti y de mí, Dios manifiesta su soberanía, Dios manifiesta su poder, Dios desata su poder de una manera maravillosa y poderosa. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que tú tienes, como dice la Escritura, y yo tengo que fortalecernos en el Señor. La guerra espiritual no se pelea con nuestras fuerzas. La guerra espiritual no se pelea con tu seminario, ni mis seminarios, ni mis estudios, ni los talleres, ni la credencial, ni el cartón de teología, escatología, homilética, qué sé yo. La guerra espiritual se pelea, aleluya, fortaleciéndonos en el poder del Señor, no en tú ni en mi poder. La guerra espiritual se pelea, como dice la palabra, fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que fortalecernos en el Señor y tenemos que fortalecernos en el poder de su fuerza. Si queremos vencer al enemigo, tenemos que hacer esto. Sin oración, tú no vas a poder vencer a nadie. Sin ayuno, sin congregarte, sin sujetarte a tu pastor, sin ser fiel al Señor, va a ser imposible que tú puedas ganar la batalla, la guerra que el enemigo ha levantado contra ti por tú haberle entregado tu corazón al Señor. Es por eso que cuando una persona se aparta del Señor, todo el daño que le hizo a Satanás, Satanás se lo va a cobrar. Satanás se lo va a cobrar porque le hizo mucho daño. Por eso tú no te puedes apartar del Señor. No te des el gusto de desanimarte, mi hermano, mi hermana, porque estos no son tiempos para eso. Satanás anda como león rugiente buscando a quien destruir, devorar, porque él sabe el daño que tú y yo le hemos hecho. Y él no se va a quedar de brazos cruzados. Él va a buscar la manera de destruirte, la manera de destruirme a mí. Entonces hay armas que podemos usar en la guerra espiritual. Armas que el Señor nos ha entregado, armas que el Señor nos ha dado. Por eso la Biblia dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios, santo es el Señor. Parte de ella es para defendernos
y otra parte, aleluya, para atacar. Por ejemplo, está el casco, está el pectoral, está el escudo, está el yelmo, sí, que es el yelmo de la salvación, el casco, están las sandalias. Bueno, hay muchos implementos, pero entre ellos está la espada del Espíritu, que es la que tú y yo utilizamos para atacar. La espada ya es un arma ofensiva, es para ir al ataque, mientras que el resto de la armadura es para defendernos de los ataques. Entonces, hay algunas armas, santo es el Señor, que más adelante te las voy a dar, pero para poder utilizar estas armas es necesario, no es una opción, lo necesitamos. ¿Cómo prepararnos? Para poder utilizar estas armas tenemos que prepararnos. Santo es el nombre del Señor. Y hay algunos niveles de preparación para la guerra espiritual. Algunos niveles. Y esos niveles tú, la iglesia tiene que fortalecerlos y trabajar en esos niveles si queremos tener guerras espirituales que den éxito, guerras espirituales que funcionen, guerras espirituales que alabado sea el nombre del Señor, que en las cuales encontremos respuesta y veamos, alabado sea el nombre del Señor, veamos que sí hay resultados en la guerra espiritual. Entonces, yo quiero tocar algunos niveles de preparación en cuanto a la guerra espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Y estos niveles, el primer nivel es el nivel de la fe. El nivel de la fe. El nivel de la fe, alabado sea el nombre del Señor, es un nivel que se necesita en la guerra espiritual. La fe es necesaria en la guerra espiritual. Usted no puede ir a la guerra si usted no tiene fe. Y cuando hablo de fe, estoy hablando de una fe guerrera, de una fe, una convicción en la que tú vas a estar seguro de que el que está contigo es más poderoso que el que está en el mundo. Que el que está contigo, aleluya, ya te ha entregado la victoria. Tú tienes que tener fe para creer, alabado sea el nombre del Señor, de que el que está contigo, aleluya, no permitirá que ningún arma forjada contra ti prospere. No, Él no lo va a permitir. David decía esto en el Salmo 23. Dice: aunque ande por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. ¿Por qué? David decía: porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. David tenía claro de quién estaba con él. Aleluya. Tú y yo como guerreros tenemos que tener claro quién está con nosotros. Y nuestra fe no puede flaquear en nuestra guerra. Cuando la iglesia sale a la guerra, cuando la iglesia tiene equipos de guerra espiritual, el líder de ese equipo de guerra espiritual, de ese ministerio, debe tener discernimiento para poder ver en cada uno de los integrantes de este ministerio de guerra espiritual la fortaleza en fe que tienen cada uno de ellos, el nivel de fe. ¿Por qué? Porque si hay uno solo que dude de lo que Dios va a hacer, cuando vea la batalla regia, cuando vea al enemigo levantarse como un ejército terrible, si esa persona en medio de la batalla duda, puede hacer que los demás también flaqueen, caigan. Santo es el Señor, porque esa persona empieza a tener miedo, empieza a tener susto, inseguridad, y esa persona, santo es Dios, esa persona va a contaminar a los demás y va a abrir una puerta para que el enemigo entre y haga daño. Por eso la fe es importante en la guerra espiritual. Es importante, es un arma poderosa.
Aleluya. Ahora hay otras armas que necesitan fe. Hay otras armas que necesitan fe. Y si tú no tienes fe, va a ser difícil que puedas utilizar, por ejemplo, ¿qué arma necesita la fe? Por ejemplo, la palabra de Dios necesita gente de fe, gente que confiese la palabra con fe. Y como dice Hebreos, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. El verso 6, Hebreos 11:6 dice, alabado sea el nombre del Señor, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Aleluya. O sea, que el hombre de guerra debe tener seguro, debe tener claro, aleluya, de que Dios está con él como poderoso gigante. Aleluya. Y que el enemigo estará derrotado. Tú y yo necesitamos entonces caminar no en cualquier nivel de fe, porque la gente de guerra espiritual no puede tener cualquier nivel de fe, sino un nivel de fe guerrera. Un nivel de fe guerrera. Alabado sea el nombre del Señor. El segundo o la segunda preparación para la guerra espiritual es el nivel de la oración de guerra. El nivel de la oración de guerra. Alabado sea el Señor. Y esto no es cualquier oración de 5 minutos. La oración de guerra no es que, ay, voy a orar y ya van 2 minutos y ya me duele aquí, me duele acá, ya no sé qué decir. No. El hombre de guerra espiritual es una persona que se fluye en la oración de guerra. Es una persona que constantemente disfruta la oración. No es esa gente que tú le dices vamos a orar y no hemos orado media hora y ya están cansados. Jesús le dice a sus discípulos, quédense aquí, yo voy a ir allá un rato, así que ustedes quédense aquí orando. Dice la Biblia que Jesús, cuando fue al rato, al tiempo, regresó. Y cuando regresa los encuentra durmiendo. Sus discípulos estaban durmiendo. Y les dice, mire, no han podido siquiera orar 1 hora. Ni siquiera han podido mantenerse en pie de guerra 1 hora en oración. Mire, el hombre de guerra, la mujer de guerra debe ser una persona de oración. Y no cualquier oración. Oración guerrera. Oración de guerra. Me meto y no suelto hasta que no vea la respuesta. Empiezo a orar y no suelto hasta ver la victoria. Me meto a orar y no suelto hasta ver a Satanás retroceder, los demonios retroceder en el poderoso nombre de Jesús. Así que tenemos que ser entrenados, preparados en la oración guerrera, oración de guerra, oración de armas tomar. Esto no es orar 5 minutos, esto no es orar 1 vez al día. Estamos hablando de una oración guerrera. Y la guerra es 24 horas. La guerra es constante. La guerra no para. Satanás no descansa. Tú no debes descansar en guerra. Tú no debes descansar en oración. Tú no debes descansar en fe. Tú tienes que mantenerte en pie, batallando, peleando en el nombre poderoso de Jesús, guerreando, porque la batalla, alabado sea el nombre del Señor, es peleándola con fe y con oración. Fe guerrera, oración guerrera. Alabado sea Dios. Estamos en guerra, aleluya. Mire ese hermoso fondo, aleluya, que dice soldados al servicio de Jesucristo. Soldados al servicio de Jesucristo. Tú eres un soldado al servicio de Jesucristo. Yo soy un soldado al servicio de Jesucristo. Alabado sea su maravilloso nombre. Entonces, número 1,
fe guerrera. Número 2, oración guerrera, nivel de oración. Y número 3, el nivel de ayuno. Nivel de ayuno. Y en esto hay un problema grande. Y es que a Jesús se le acerca un padre, un papá de un muchacho, y le dice: Señor, tus discípulos no pudieron echar fuera este demonio. Y Jesús no mira a sus discípulos. Jesús mira a la multitud que había ahí y le dice a sus discípulos: miren, oigan bien, este género, o sea, lo que tiene este muchacho que le transfirió esta generación, porque la palabra género viene de generación, y lo que el muchacho tenía era producto de lo que toda esa generación le había transferido a él. Es por eso que el papá del muchacho le dice a Jesús: ayuda mi incredulidad. ¿Sabe de qué se fortalecía ese demonio? De la incredulidad de la generación de este hombre, de la familia. Y Jesús le dice a sus discípulos: mira, yo los considero. ¿Por qué no pudieron sacar este demonio? Porque el problema no era el muchacho, el problema era la generación. Santo, el problema era la generación, el problema era la gente. El padre del muchacho dice: ayuda mi incredulidad. Inmediatamente Jesús se dirige al muchacho y le dice al espíritu inmundo que había en él: sal de él. Y salió sin ningún problema. Entonces, hay cosas que necesitan ayuno, no tanto, santo es el Señor, para la persona endemoniada, o para lo que se quiere liberar, o para lo que se quiere hacer la guerra espiritual, sino lo que está alimentando esa situación. Santo es el Señor. Lo que está alimentando esa situación, lo que está alimentando a esa persona enferma, a ese demonio, a ese espíritu inmundo, ¿qué lo está alimentando? A eso es a lo que toca atacar, a lo que está alimentando al endemoniado, o al hogar, o a las finanzas, o al negocio. ¿Qué está atacando? Santo es el nombre del Señor. Entonces, mire, el ayuno es importante. El ayuno es importante, porque el ayuno, hay pastores que hoy están predicando de que ya el ayuno está mandado a recoger, que eso era del Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento no se debe ayunar. Yo no sé qué van a hacer con el texto donde Jesús le dice a los discípulos que este género no sale sino con oración y ayuno. Y en muchas partes de la Biblia, santo es el Señor, encontramos a personas ayunando. La Biblia dice que no comieron, o sea, que ayunaron y oraron. Bendito sea el nombre del Señor. Estos pastores ahora han entrado en esa enseñanza diabólica de no meter al pueblo en el ayuno. El ayuno, ¿qué hace el ayuno? El ayuno fortalece tu relación espiritual con Dios. El ayuno fortalece las armas, el armamento, aleluya, que Dios te haya entregado. El ayuno me ayuda a estar constantemente humillado delante del Señor. El ayuno me ayuda a quebrantar mis deseos carnales, mis deseos pecaminosos. El ayuno me ayuda a mantenerme sometido a la voluntad de Dios, a su palabra. Por eso Satanás hoy está feliz de que de algunas iglesias hayan sacado el ayuno y ya no hay muchos cristianos que ayunan. Santo es el nombre del Señor. Ay, ay, ay. Pastores que ya no ayunan han sacado el ayuno de las iglesias. Y aquí en Chigorodó hay pastores de esos sinvergüenzas que han sacado el ayuno de la iglesia, diciendo que eso ya está mandado a recoger. Santo es el nombre del Señor. Entonces, mire, aún hasta los médicos mandan el ayuno antes de hacer una operación, antes de hacer una cirugía. Mandan el ayuno como terapia, mandan el ayuno como forma de desintoxicar el cuerpo. O sea que el ayuno, por donde usted lo agarre, es una bendición. Aleluya. El ayuno por donde usted se meta es una bendición. Entonces, cuarto nivel para la guerra espiritual, nivel de preparación
para la guerra espiritual, y es el nivel de la palabra. El nivel de conocimiento de la palabra del Señor. Usted y yo como guerreros tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocerla. Aleluya. Esto no es de que me leo un versículo cada día. Esto es de escudriñarla. Esto es de estudiarla. Esto es de sumergirnos. Esto es de ponerla en práctica. Porque tú puedes escuchar bonitos mensajes, leer hermosos pasajes bíblicos, pero si esto no funciona a través de ti, si no pones en práctica la palabra, no va a haber vivencias en ti. No te vas a convencer de que la palabra del Señor es verdad, de que la palabra del Señor es poderosa, de que la palabra del Señor es infalible. Satanás le tiene pánico a la palabra del Señor. Y oiga, y cuando un creyente conoce la palabra del Señor, Satanás tiembla. Jesús llegó al desierto, Satanás se aparece ahí. Cuando Jesús llega al desierto, Satanás se aparece y le empieza a usar la misma palabra, la misma Biblia a Jesús. Le dice: ¿por qué no convierten estas piedras en pan? Pero Jesús sabía cuáles eran las intenciones de Satanás, y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás luego le dice: mira, sube acá y tírate. Él mandará a sus ángeles para que te sostengan, para que te protejan. Pero Jesús sabía la intención de Satanás, que era de que Jesús tentara a su Padre. Y Jesús le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Yo sé que Él mandará a sus ángeles que me rescaten y me protejan, pero no puedo tentarlo. Hay gente que por desconocimiento de la palabra están constantemente tentando a Dios. Tentando a Dios. Y así, mire, y Satanás le empieza a utilizar versos de la Biblia, y Jesús empieza a usar también la palabra. Ahora, Satanás la usaba sin el Espíritu Santo. Jesús la usaba acompañado y lleno del Espíritu Santo. Era por eso que la palabra en Jesús, cuando Él la hablaba, Satanás no la resistía. Hay gente que va a tratar con la misma Biblia de decirte cosas para alejarte de Dios. Pero escucha, esas palabras tienen un espíritu que las influencia, no para que tú busques a Dios, sino que tuercen la escritura para alejarte de Dios. Pero como tú tienes al Espíritu Santo, tú usas la misma escritura, y el Espíritu Santo te revela, el Espíritu Santo te dirige, y ellos no resistirán la palabra, no resistirán la verdad. Por eso, en guerra espiritual, tú necesitas entrenarte en la palabra, y no tener cualquier nivel de conocimiento, sino tener un nivel poderoso, aleluya, en conocimiento de la palabra del Señor. Y por último, otro nivel de entrenamiento es el nivel del testimonio. Tú y yo necesitamos ser entrenados en el nivel de testimonio para la guerra. ¿A qué me refiero? De que tú puedes conocer Biblia, tú puedes ayunar, orar, tener la fe que quieras, pero si tú no vives lo que tú hablas, si tú no das testimonio, de nada valdrá, de nada valdrá lo que tengas. El testimonio es vital. Mire, la Biblia dice que Pablo y Silas estaban en Filipos, capítulo 16 del libro de los Hechos, y dice que una mujer adivina, que lucraba a su amo adivinando, vio que Pablo y Silas venían, y esa mujer les gritaba y les decía: esos hombres son siervos del Dios Altísimo. Mira, hasta los demonios sabían quién era Pablo y quién era Silas. Pues claro, Pablo no estando contento con que un demonio dijera quién era ellos, porque yo creo que Pablo sabía lo que la escritura decía,
que el Espíritu Santo es quien da testimonio de nosotros. Yo no quiero que un demonio dé testimonio mío. Yo quiero que sea el Espíritu Santo quien dé testimonio mío. Los demonios sepan quién soy yo, pero por el Espíritu Santo. Por eso a Pablo no le gustó y reprendió ese espíritu y salió de la muchacha. Y se le acabó la ganancia a aquel hombre. Bueno, por esa causa lo metieron preso. Pero qué bueno que la gente sepa quién tú eres. Que Dios dé testimonio de ti. Que tu testimonio sea el testimonio de un guerrero, de una mujer guerrera, de una mujer de batalla, de un hombre de batalla. Alabado sea el nombre del Señor. El nivel del testimonio es muy importante en la guerra espiritual. La Biblia dice que Jesús llegó a Gadara, donde estaba un endemoniado. Se le llamaba el endemoniado gadareno porque estaba en Gadara. Cuando Jesús llega, ¿sabe qué dicen los espíritus que estaban en ese hombre? Le gritan a Jesús y le dicen: ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? O sea, lo identifican y le dicen: ¿por qué? Mira, tú eres Jesús, ¿por qué has venido a atormentarnos? Es muy importante, aleluya, que tú seas visible en la guerra espiritual. Y que cuando Satanás te vea, alabado sea el Señor, que tu testimonio es poderoso, aleluya, en el barrio, en la casa, en el trabajo, en la escuela. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en la guerra espiritual toca tener todos estos niveles muy bien desarrollados, niveles en crecimiento. Alabado sea el nombre del Señor. El nivel de fe, el nivel de oración, el nivel de ayuno, el nivel de la palabra y el nivel, aleluya, de testimonio. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero que leamos 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4. 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4. Dice la palabra, dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Oiga bien, nuestras armas, dice, las armas de nuestra milicia, de nuestro ejército, las armas con las que peleamos, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hay personas y aún hay iglesias y pastores que han utilizado muchas cosas carnales para hacer liberación y no funciona. Santo es el nombre del Señor, no funciona. Por ejemplo, yo conozco personas que para hacer una liberación le llenan la barriga a la persona poseída de un frasco de aceite de oliva, y la persona empieza a vomitar, y pues algunos dicen: ya está saliendo el demonio. Mire, ¿quién no va a vomitar? Hasta si usted se toma un frasco de aceite, usted se va a venir en vómito, porque eso lo que le va a causar es eso. Nuestras armas no son carnales. Mire, escúcheme una cosa: la guerra espiritual no se puede ganar con armas carnales, no se puede. Santo es el nombre del Señor. Es como, por ejemplo, últimamente ahora lo de la política, que ahora no, muchos se quieren meter a política. Muchos pastores quieren renunciar al pastorado para meterse a política, porque ellos ahora creen que la solución es con la política. Y entonces ahora la política y sus propuestas de gobierno son las que van a solucionar el país. Mire, la guerra espiritual no funciona con armas carnales. Eso es lo que dice aquí. Dice: las armas de nuestro ejército, de nuestra guerra, de nuestra pelea, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si queremos un mejor país, escúcheme, la iglesia tiene que orar, ayunar, meterse con Dios. Tenemos que meternos con Dios. Esas son nuestras armas. Es lo que el Señor nos entregó para poder vencer. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, yo no estoy en contra de que algún hermano se meta a la política
se meta senador, a representante, a la Cámara, presidente. Yo lo que no puedo entender es por qué los pastores están dejando el altar por irse a una curul, por irse a una silla en el Senado, en la Cámara. No sé, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, yo le quiero decir, y esto lo digo de una manera personal, yo nunca dejaría el altar, el llamamiento del Señor, las armas que Él me dio para meterme a político y tener muchas veces que participar en aprobación de leyes anti Dios, aprobación de cosas que van en contra de la integridad del cristiano y de la fe. Mira, quiera o no, no, yo me voy a mantener puro ahí en la sillita, allí. Quieras o no, te va a tocar participar de cosas que desagradan a Dios, porque ese es ese mundo. Santo es el Señor. Yo personalmente, como pastor, no vendería mi ministerio por un puesto político. No. Yo entiendo cuáles son mis armas, y las armas mías, las armas del ejército de Dios, no son carnales, aleluya, sino dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso lo dice 2 de Corintios 10:4, para la destrucción de fortalezas, aleluya. Ahora, este versículo tiene 4 cosas importantes. Una, las armas de nuestro ejército. 2, dice que no son carnales. 3, dice que son poderosas en Dios. Y 4, dice que destruyen fortalezas. Alabado sea el Señor. Ahora, ya vimos los niveles en los que tenemos que prepararnos para utilizar estas armas. Hablamos sobre el nivel de fe guerrera, el nivel de oración guerrera, el nivel, alabado sea el nombre del Señor, de ayuno guerrero, el nivel de conocimiento de la palabra y el nivel de testimonio de guerra. Alabado sea el Señor. Preparándonos en estos 4 niveles: fe, oración, ayuno, palabra y testimonio, vamos a poder utilizar, aleluya, las armas que el Señor nos entregó. ¿Cuáles son estas armas que el Señor nos entregó? Número 1, Él nos entregó la alabanza y la adoración como arma de guerra. Y tal vez esto le parezca a usted un poco como, no le veo importancia a ese punto. Déjeme decirle que alabanza no está relacionado con música. Cuando yo hablo de alabanza, cuando yo hablo de adoración, estoy hablando de un creyente, estoy hablando de una iglesia que ha aprendido, aleluya, a tocar el corazón de Dios, a caminar en intimidad, a caminar en sensibilidad con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesús. Cuando hablo de alabanza y de adoración, yo no estoy hablando de un grupito de música que tiene la iglesia. No estoy hablando de la hermanita que canta los coritos. Estoy hablando de tu relación. Estoy hablando de tu intimidad. Estoy hablando de mi sensibilidad a su presencia en la guerra espiritual. Mira, alabanza y adoración lo podemos entender en el libro de los Salmos. La Biblia dice que David escribió gran parte del libro de los Salmos, y cada capítulo de lo que David escribió es una vivencia, es una experiencia. Hoy estamos cantando en las iglesias cánticos, alabanzas y adoraciones que no estamos viviendo. Estamos diciéndole a un Dios: yo quiero más de ti, pero no quieres ir a la iglesia. Estamos hablando y adorando tal vez a un Dios y le decimos: yo quiero serte fiel, y estamos haciendo todo lo contrario. Y muchas veces cantamos en la iglesia coritos, alabanzas y adoraciones de cosas que no estamos viviendo. Eso no es alabanza, eso no es adoración, eso es simplemente cantar un cántico. Es por eso que hoy la mayoría de iglesias, sus altares lo que tienen es un montón de cantantes y no de adoradores, porque el adorador es una persona que ha entendido que es alabanza
alabar y adorar a Dios. No es tocar el instrumento. El adorador entiende de que tocar el instrumento no es ser un adorador. El adorador entiende de que cantar una hermosa canción no es ser un adorador. El adorador entiende que ser adorador es una persona que vive para Dios, que hermosea su trono con su testimonio, que es sensible a su presencia y que constantemente quiere comer y beber de Dios, comer y beber de su presencia. La gente cree que porque tú tocas un instrumento tú eres un adorador. No. Que porque tú cantas como Marcela Gándara, como Marcos Witt, como Barak, como quién sabe quién, ¿verdad? Ya eres un adorador. No, un adorador es una persona, aleluya, que es sensible a la voz de Dios y la obedece. Una persona que con su testimonio hermosea, perfuma la presencia de Dios. Es una persona que tiene una vida de intimidad con Dios, una relación fuerte con Dios. Alabado sea su nombre. Entonces, en la guerra espiritual es necesaria la alabanza y la adoración de un adorador, de un adorador. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí tenemos la historia de David, cuando Saúl era atormentado por un espíritu malo. Dice la Biblia que buscaron a alguien que supiese tocar el arpa, pero no solamente saber tocar el arpa. Dice que era un hombre valiente, fuerte, vigoroso. Dice que Dios estaba con él, era prudente en sus palabras. Y dice que cuando David tocaba ese arpa, el espíritu malo que había en Saúl se iba. Santo es el Señor. Pero se iba, ¿por qué? ¿Por el sonido del arpa o por la unción, el respaldo que tenía David? Ese arpa sin David no era nada. Era un simple pedazo de madera con cuerdas. Pero cuando David colocaba su mano y transmitía a través de las notas musicales su testimonio, su intimidad con Dios, su relación con Dios, su sensibilidad a Dios, esas notas provocaban en Saúl liberación. Hoy hay grupos de alabanza en iglesia que lo que provocan es dolor de cabeza, que lo que provocan es fastidio, que lo que provocan es cansancio y nada más. Santo es Dios. Porque para esto se necesita ser un adorador. La alabanza y la adoración son armas de guerra en manos de adoradores, en manos de hombres y de mujeres que tienen intimidad con Dios, que tienen sensibilidad hacia su presencia, que han desarrollado una vida íntima con Dios. Aleluya. Número 2, otra arma de guerra. Y la otra arma de guerra es la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. ¿Qué hace la unción del Espíritu Santo? Trae rompimiento. Trae rompimiento. La Biblia dice en el libro de Isaías, dice que esa carga que hay sobre tus hombros, ese peso que hay sobre tus hombros, dice, por causa de la unción se pudrirá el yugo y la carga será quitada. Por causa de la unción. ¿Qué es la unción? La unción es el respaldo del Espíritu Santo de manera sobrenatural en la persona. Cuando tú te dejas usar por el Espíritu Santo, fluye la unción. Dice Hechos capítulo 1 verso 8. Le dice Jesús a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Aleluya. Entonces, la unción, en esto hay un peligro. Santo es Dios. ¿Y cuál es? De que hay personas que, porque Dios los usa, porque suceden liberaciones y milagros a través de ellos, Dios los usa, se olvidan que son solo un canal,
un instrumento. Ellos no son los portadores de la unción. Es Dios quien fluye a través de nosotros. Entonces hay personas que se han crecido y esto los ha llevado a su desgracia. Esto los ha llevado a su derrota. Porque llega un momento, como le sucedió a Sansón. Sansón tenía una fuerza tremenda, descomunal. Un hombre que la gente preguntaba, ¿y de dónde tiene este hombre tanta fuerza? ¿De dónde la saca? ¿Cuál es el secreto? Contrataron a Dalila para que averiguara. Y Dalila averiguó en qué consistía el poder que tenía Sansón. Porque Dalila veía a Sansón y decía: pero es imposible que este hombre arranque puertas, que este hombre haya matado a una cantidad de soldados con la quijada de un asno. Es imposible que este hombre haya hecho todo eso de lo que se habla de él. ¿De dónde tiene esa fuerza? Y le insistió a Sansón. Sansón pensó que esto era inofensivo. Jugar con la unción es peligroso. Como hombre y mujer de guerra, jugar con la unción es peligroso. Y Sansón se puso a jugar con la unción en la guerra espiritual. Sansón pensó que de pronto, estando ahí en la reunión de los amigos inconversos, mientras ellos tomaban cerveza y él podía estar allí sin contaminarse, Sansón pensó que podía hacerlo y no pasaba nada, y tal vez lo hizo. Sansón pensó que de pronto hacer cositas así, que esto no me va a hacer daño, esto no me va a afectar, era inofensivo. Y Sansón empezó a jugar con cosas que a él le parecían inofensivas. ¿Sabe qué pasó? Dalila descubrió cuál era el secreto de su fuerza. Y dice la palabra que Sansón terminó en desgracia, derrotado, sin los ojos, sin la unción, sin su cabello. La presencia de Dios, dice la Biblia, la presencia de Dios se había apartado de Sansón y no se había dado cuenta. Entonces, la unción del Espíritu Santo es importante en la guerra espiritual. Número 3, los dones del Espíritu Santo. La iglesia debe estar dotada de los dones del Espíritu Santo. El Señor los ha impartido a la iglesia. Usted debe desearlos. Sí, usted debe desear los 9 dones del Espíritu Santo. 9 dones del Espíritu Santo. Desearlos. Entre ellos está el don de discernimiento, el don de fe, don de profecía, don de sanidad, don de milagros, don de ciencia, don de sabiduría, don de lenguas, don de interpretación de lenguas, don de fe. Alabado sea el nombre del Señor. Los dones del Espíritu Santo deben moverse en la iglesia. La iglesia los necesita para la guerra espiritual. Es un arma contundente, un arma importante. ¿Sabe por qué? Porque cuando entra a la iglesia un emisario del diablo, mira, es como cuando se activa la alarma del carro, cuando se activa la alarma del banco. Empieza algo a pitar en el mundo espiritual. Bam, 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 bam. Alertar. Entonces los que tienen los dones se activan. Aquí hay algo que no es de Dios. Algo está influenciando. Algo está tratando de oponerse. Se levantan esos guerreros a batallar. Se levantan esos guerreros a pelear. Se levantan esos guerreros. Aleluya, porque han sido activados los dones del Espíritu Santo en ellos. Y cualquier obra del diablo, es desenmascarada. Y número 4 y último, la autoridad. La autoridad. Dice Marcos capítulo 10 verso Mateo 10:1, perdón. Mateo 10:1 dice que llamó a sus 12 discípulos y les entregó, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera. Para echarlos fuera. El Señor te ha dado autoridad a ti. Me ha dado autoridad a mí. Y esa autoridad solo se mantendrá cuando tú y yo nos mantendremos en Dios. Si nos apartamos de Él, esa autoridad se aparta. Es la cobertura de Dios que nos da autoridad sobre el mundo de las tinieblas. Satanás
no le va a temer a nadie, escúcheme bien, que no tenga la cobertura de Dios. Por eso es que hay gente que hace las cosas sin cobertura. Quieren salir, como hay predicadores hoy, que andan del tingo al tango, como dicen por ahí, y sus pastores no saben por dónde andan. 3, 4 meses de campaña sin alimentarse, sin regresar a la iglesia a comer. Santo es Dios. Alimentarse espiritualmente, y sus pastores no saben por dónde andan. Viajan, hacen y deshacen, y ni siquiera piden cobertura. No es que usted tenga que pedir permiso para algunas cosas, sino que el andar bajo cobertura es andar bajo autoridad. Y cuando tú andas bajo autoridad, tú puedes ejercer autoridad. Alabado sea Dios. Amados, este tema de hoy era una preocupación que Dios había puesto en mi corazón, porque la iglesia necesita saber qué preparación necesita para usar las armas de guerra y cómo usar las armas de guerra. Alabado sea el nombre del Señor. Usted que nos vio por aquí, por Unción Televisión, canal 96, y también que nos vio por internet, nuestro canal online, Unción Televisión Online, le amamos, le bendecimos. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te siga bendiciendo grandemente. Y recuerda, tú eres un guerrero y no puedes dejar que el enemigo te aplaste, porque a ti el Señor te ha entregado la victoria. El Ministerio Internacional Apostólico y Profético Vino Nuevo a las Naciones presentó al apóstol Pablo Martínez. Nadie que está sobre la tierra fue creado por casualidad. Todo el que está sobre esta tierra fue creado bajo un propósito en Dios. O sea, que el hecho de usted haber nacido ya es un llamado de Dios. El apóstol Pablo Martínez es un hombre apasionado por predicar la palabra de Dios y ha llevado el mensaje de la palabra del Señor Jesucristo a las naciones del mundo. Colombia. Usted y yo necesitamos constante liberación. Bendito sea el nombre del Señor. Guatemala. Ecuador. Paraguay. Puerto Rico. Bendito sea el Señor, de que el fuego en el altar no se debe apagar, porque en el momento que se apaga el fuego, se acaba el altar y se acaba la adoración. Venezuela. Miami. Carolina del Norte. Nueva York. Muchas han sido las almas que han entregado su corazón a Jesús en cada una de sus cruzadas de salvación, sanidades, milagros y liberación. Esperamos que este mensaje, en la voz del apóstol Pablo Martínez, haya tocado tu corazón y acercado más a la presencia de Dios. Te invitamos a que sigas disfrutando de Vino Nuevo a las Naciones con el apóstol Pablo Martínez. Hasta una nueva oportunidad.
Bendiciones.